Bienvenidos al lado oscuro del arco iris. En el caso de hoy viajaremos a Estados Unidos, concretamente a Cincinnati, Ohio. Era el 18 de febrero de 1985. Como cada tercer lunes de febrero se celebraba el Día de los Presidentes en Estados Unidos. Esta legislatura estaba presidida por Ronald Reagan, que fue duramente criticado por la lentitud y la falta de financiación en la respuesta a la epidemia del SIDA, que comenzó a principios de los años 80, acusado de ignorar la crisis debido al estigma social y la orientación conservadora de la Casa Blanca, lo que, según los críticos, costó miles de vidas al retrasar la investigación y la educación. En la crisis del SIDA, en los 80, los bares de ambiente gay de Estados Unidos pasaron de ser lugares de ocio a ser vitales centros de información, apoyo y organización para la comunidad gay. Eran la principal fuente de educación sobre el sexo seguro y el refugio frente al miedo y el estigma social. El mencionado tercer lunes de febrero era un día festivo donde las oficinas de gobierno, bancos, escuelas y demás permanecían cerradas. David Self era un artista aspirante a escritor de 25 años que salió a tomar algo al bar Subway, frecuentado por hombres homosexuales, donde trabajaba su amigo como camarero. Allí David conoció al exmilitar Robert Van Hook, también de 25 años. Tras 2 horas de estar bebiendo, David le dijo a su amigo, el camarero, que se marchaba a su apartamento acompañado de Robert. Como curiosidad, era el año en el que sonaban Like a Virgin de Madonna en las discotecas. Ambos chicos fueron en el coche de Robert Van Hook desde el Subway Bar, que estaba en el Walnut Street 609 en el centro de Cincinnati, hasta Madison Court Apartments 2475 en Madison Road, donde residía David Self, un recorrido que duró 10 minutos aproximadamente. ¿Y quiénes eran Robert Van Hook y David Lyman Self? Robert nació el 14 de enero de 1960 en Sharonville, Ohio. Su abuelo fue un adicto y abusaba emocionalmente de su hijo, quien era el padre de Robert, también llamado Robert. Robert, padre, tuvo varios matrimonios y también tendía a ser abusivo. Los padres de Robert Van Hook se divorciaron y su madre se volvió a casar cuando Robert tenía 11 años. Su padrastro era un simpatizante nazi que odiaba a los homosexuales, pese a tener un hermano homosexual, quien era el nuevo tío de Robert. Mientras que su padre biológico lo animaba a beber y a tener relaciones sexuales con mujeres adultas, en casa de su madre, su tiastro lo preparaba para explotarlo sexualmente. Alrededor de los 14 años, Robert Van Hook corrió lejos de su padre, que ahora residía en Florida, para vivir en las calles y eventualmente prostituirse él mismo durante más de un año. Al cumplir los 17 años, con el permiso de su padre, Van Hook se ofreció como voluntario para el ejército, donde sirvió 3 años hasta que su abuso de sustancias y problemas de salud mental lo alcanzaron y fue dado de baja. Regresó al área de Cincinnati, donde luchó por encontrar empleo con la dificultad de que la crisis del petróleo arrastraba Estados Unidos. David Lyman Self nació el 25 de agosto de 1959. Pasó su infancia entre Colorado, Nuevo México y Texas antes de mudarse a Cincinnati en 1974. Con sus padres separados, su madre, con la intención de que tuviera una educación masculina, lo introdujo en la red de mentores más grande del mundo, conocido como el programa Big Brother. Esta organización empareja voluntarios adultos con niños
y proporciona relaciones valiosas para los jóvenes que más lo necesitan. David asistió a la escuela secundaria Mariemont y se transfirió a la escuela Perkiomen en Pennsburg, donde se graduó en 1977. Esta escuela tenía la misión de inspirar a los estudiantes a arriesgarse a ser lo mejor posibles. Disfrutó de muchos intereses y placeres intelectuales. Era un ávido lector y le encantaba ver películas antiguas. Aspiraba a ser artista. Disfrutaba explorando tiendas de antigüedades y de segunda mano y de ir de compras con amigos. Amaba muchos estilos diferentes de música y disfrutaba bailando y socializando con los demás. Era muy inteligente, tenía una gran personalidad y, según sus amistades, era un buen conversador y podía ser perversamente divertido. Era muy leal a su madre y a su familia. También se comentó que en el programa Big Brother pudo haber sufrido abuso sexual. Tal y como os decía, David y Robert se conocieron el domingo por la noche del 18 de febrero de 1985. Nos situaremos al día siguiente, el 19 de febrero. Michael Hanson, un vecino de David, había notado cuando iba a trabajar que la puerta de la casa de David estaba abierta sobre las 7:10 de la mañana, pero no le dio mayor importancia pese a que el termómetro estaba bajo 0 grados. Stephen Watt, otro vecino de David, con el que mantenía una relación amistosa, alrededor de las 9 de la mañana, también observó que la puerta de la casa de David estaba abierta. Esto le extrañó por varias razones. Una, porque Stephen sabía que esa puerta no se cerraba bien y había que darle un portazo. Y otra, porque había escuchado un rato antes cómo desde el interior de la casa de David la puerta estaba siendo forzada para abrir. Stephen entró al apartamento de David para asegurarse de que se encontraba bien. A fin de cuentas, también escuchó cómo la noche anterior, sobre las 11 de la noche, llegó en compañía de un hombre, pero no sintió que éste se marchara. Y Stephen conocía las largas despedidas de David, que se alargaban durante minutos, ya que era un chico muy sociable. David solía bromear con Stephen sobre lo ordenado que era el propio David y lo desordenado que era Stephen. Por eso se sorprendió encontrarse con el apartamento totalmente desordenado, como si alguien hubiera hurgado en todos los rincones. Era un claro escenario de un robo, si no fuera por un detalle. Stephen chequeó el dormitorio y pasó a la sala de estar en forma de L y allí se encontró un cuerpo, con todo el pecho y abdomen descuartizado y con el cuchillo clavado en el pecho. Fue el mismo Stephen quien llamó a la policía, que inmediatamente identificó el cadáver. Era David Lehman Self. La policía se puso a investigar y tras varias llamadas anónimas al Crime Stopper, el teléfono de colaboración ciudadana, y tras hablar con el amigo de David, que era el camarero del bar Subway, el 14 de marzo, es decir, un mes después del crimen, la policía mandó una orden de búsqueda y captura de Robert Van Hook. Por suerte para la policía, Robert ya estaba en sus registros. Contaba con varias multas por conducta inapropiada e ir bebido en el año 72, 75, 76 y por robo en el 82 y 83. La policía de Cincinnati pudo hablar con la madre de Robert Van Hook y, entre otros detalles, pudo obtener el dato de que su hijo había pasado largas épocas de su infancia en Fort Lauderdale, en Florida, ya que allí era donde vivía su padre. El 1 de abril de 1985, 2 semanas después del anuncio de búsqueda y captura, se encontró a Robert trabajando bajo su propio nombre en Fort Lauderdale y fue detenido por la policía de Oakland en colaboración con la de Fort Lauderdale sin oponer resistencia.
Se le leyeron sus derechos, a lo que la ley Miranda acontece, punto por punto, señalando si estaba entendiendo todo lo que se le decía, y aunque optó por el silencio, esa misma tarde cambió de opinión y por la noche estaba testificando frente a los policías William Davis y Kerry Rowland de la Unidad de Homicidios de Cincinnati, en referencia al homicidio de David Lehman Self. Robert declaró que fue arrestado a las 10:50 de la mañana y que nadie le obligó a testificar, aunque su madre le aconsejó que cooperara y dijera la verdad. Contó con pelos y señales todo lo que había ocurrido y dijo textualmente no recordar la mayor parte de lo ocurrido aquel día, salvo el propósito que tenía en mente esa noche: dirigirse al Subway, un bar frecuentado por la comunidad homosexual en el centro de Cincinnati, y su objetivo era atraer a un hombre a cualquier lugar posible con la intención de robarle. Tras conocer a una víctima en el local, la atrajo bajo el pretexto de mantener relaciones sexuales y la llevó en su coche hasta su apartamento. Una vez dentro, se sentó en la sala de estar y encendió el estéreo. Mientras el otro hombre comenzaba a desvestirse y se le acercaba, él lo sujetó con un agarre de estrangulamiento que había aprendido durante su servicio militar. Mantuvo la presión hasta que la víctima dejó de respirar, alegando que se sintió, entre comillas, como poseído, y que sintió el impulso de poner en práctica las técnicas de ejecución que había visto en la televisión y había aprendido en el ejército. Tras dejar el cuerpo en el suelo, fue a la cocina por un cuchillo de pelar, regresó al salón y apuñaló al hombre detrás del lóbulo de la oreja, girando el arma en la base del cráneo. Intentó decapitarlo, abrirle el torso para llegar al corazón, movido por una curiosidad sádica de ver la sangre salir a chorros. Sin embargo, al no obtener los resultados esperados, se asustó. Registró el dormitorio en busca de dinero, pero al no encontrarlo robó unas cadenas de oro de un joyero y una chaqueta de cuero. Al intentar salir, encontró la puerta cerrada por dentro. En un estado de paranoia, usó un cuchillo de mantequilla para forzar la cerradura. Antes de marcharse, se aseguró de que la música siguiera sonando. Huyó en su coche, con la camisa ensangrentada. Se detuvo en casa de un amigo a quien le mintió diciendo que la sangre era producto de una pelea con su padrastro. Tras recibir $30 y comida, condujo hacia el sur hasta quedarse sin gasolina a unas 50 millas de Chattanooga. Allí abandonó el vehículo, la chaqueta robada y su camisa ensangrentada, cambiándose por una limpia que tenía en el asiento trasero. Continuó su huida haciendo autostop hasta llegar a su destino al día siguiente. Se dirigió de inmediato a un bar local donde, tras conocer a un hombre, logró que éste lo alojara durante una semana. Posteriormente consiguió empleo y convivió con sus compañeros de trabajo. Durante sus últimas semanas en la zona, admitió haber frecuentado bares para atraer hombres a su habitación y agredirlos físicamente con el fin de robarles su dinero. En julio de ese mismo año, 1985, se decidió juzgar a Robert por un panel de 3 jurados, en vez de un jurado popular. Hasta entonces se le concedió una fianza de $50,000, unos 136.000 euros actuales. El jurado tuvo que decidir si era culpable o no culpable por locura. En el veredicto lo condenaron a muerte en silla eléctrica. La familia y amigos de David defendieron su honor hasta el día de hoy, defendiendo que fue algo más que un solo chico gay de fiesta en un bar.
Roy Lynch, amigo de David, en su blog escribió años después: tras el asesinato de David, pude volver a la escuela después de una semana. La primera clase de mi día fue una clase de historia. Un amigo, al que llamaré Jeff, estaba en la misma clase. Cuando me vio, dijo que se había enterado de lo que había sucedido. En ese momento, el sospechoso había sido identificado como Robert Van Hook, alias Bulldog. Jeff luego me dijo que Van Hook lo había robado en Barnet Woods en octubre del 84. Le pregunté si lo había denunciado entonces y con una mirada de incredulidad dijo: «Soy estudiante de educación, no puedo asociar mi nombre con Barnet Woods». Barnet Woods es la zona de cruising de Cincinnati. Siempre me he preguntado, decía Troy, ¿y si Jeff hubiera denunciado su robo? ¿Seguiría vivo David? Para empeorar las cosas, Jeff nunca se convirtió en educador, ni siquiera terminó la universidad. Es camarero en un restaurante gay en Columbus, Ohio. El jurado, con su veredicto, condenó a Robert Van Hook a muerte en silla eléctrica y su abogado, Stu Matthews, dijo al tabloide The Enquirer que este caso nunca hubiera sido un caso de pena de muerte si Van Hook hubiera mantenido la boca cerrada, porque Van Hook admitió haber robado artículos del apartamento. Robert Van Hook tuvo diferentes abogados que apelaron diferentes motivos, atrasando así su fecha de ejecución. Una de las cosas que apelaron fue que no obtuvo ningún apoyo psicológico como exmiembro de las Fuerzas Armadas, habiéndose demostrado que padecía varios trastornos de personalidad. La convivencia con Robert era muy difícil, ya que atacaba a compañeros, incluso a trabajadores penitenciarios. Otra apelación que intentaron hacer fue la llamada defensa de gay panic. Esta es una estrategia legal que busca excusar parcial o completamente crímenes como el asesinato y la violación, alegando que la orientación sexual o identidad de género de la víctima es la causante de la reacción violenta del acusado. Pongo un ejemplo. Un acusado que emplea esta defensa afirma que ha actuado en un estado violento de demencia temporal debido a su miedo a personas homosexuales. Normalmente se alega que la víctima de la violencia cometió algún tipo de insinuación sexual y que el acusado no es capaz de controlarse debido a malas experiencias pasadas. Según el medio BBC, en 2019, aún 42 estados de los Estados Unidos permiten usar esta defensa legal para afirmar que la orientación sexual y o la identidad de género de la víctima causaron las acciones. Illinois se convirtió en el segundo estado, después de California, en prohibir la defensa. Los jueces tomaron la apelación del gay panic como algo absurdo. Según la grabación de la confesión de Robert Van Hook el 1 de abril de 1985, en referencia a su primera declaración, fue el propio Robert quien se sacó su propio pene del pantalón para que David empezase el acto sexual, para que acto seguido Robert le hiciera la maniobra del estrangulamiento. En ningún momento Robert explicó sentir miedo o rechazo ante la situación de intimidad con David. Vivir en Lucasville, una cárcel de máxima seguridad, no era nada fácil. En 1993, una riña entre detenidos provocó la muerte de 7. Los reclusos tomaron como rehenes a 8 guardias y mataron a uno de ellos. Se rindieron 9 días después. Pasaron los años y su ejecución, que estaba fijada para el 29 de junio de 1993, se retrasó por unos cuantos años más. Es muy difícil salir del corredor de la muerte, pero sí que es posible ralentizar el proceso. Acusado de homicidio agravado y robo agravado, Robert estaba inicialmente programado para ser ejecutado por inyección letal el marzo del 2015. La ejecución se suspendió
y luego se reprogramó para el 17 de noviembre de 2015, en medio de una investigación sobre la muerte de otro recluso. La fecha de ejecución se reprogramó nuevamente el 19 de octubre de 2016 y luego se trasladó al 26 de julio del próximo año. En los últimos días de vida, Robert tuvo la compañía de Jane Quattrell, madre de 2 hijos, que vivía en Sydney, Australia. Jane tiene un diplomado en redacción integral. Jane también es compositora y una vez llegó a la final nacional de un concurso de composición de canciones en Australia. Jane estaba concienciada desde niña de estar en contra de la pena capital por la influencia de su madre. Jane Quattrell estaba de vacaciones durante unos meses en Alabama en casa de una amiga que estaba involucrada en un plan para apoyar a los presos que se enfrentaban a la ejecución. Jane tenía 55 años y su matrimonio había terminado. Cuando se enteró de un sitio web para prisioneros condenados a muerte que querían amigos por correspondencia, para Jane muchos de los hombres en el sitio sonaban sórdidos, pero el perfil de Robert Van Hook, llamado Bobby, le llamó la atención de inmediato. Su mensaje decía: no voy a estar aquí por mucho tiempo. Necesito que alguien sea mi amigo. Le envió una carta ofreciéndole su amistad junto con una foto. Él respondió que era hermosa y que había perdido la esperanza de que alguien le escribiera alguna vez. Jane sabía que la ejecución de Robert sería en breve y también que él estaba realmente arrepentido de lo que había hecho, que quería desesperadamente disculparse. Al leer sus cartas, Jane no tenía dudas de que sentía remordimiento por su crimen. Jane recibió cientos de mensajes y vídeos de él y se convirtió en lo más destacado de su vida, y su corazón daba un vuelco cada vez que revisaba su correo electrónico o buzón y veía el nombre de Robert. Era un sentimiento recíproco, hasta que le confesó estar enamorándose de la propia Jane hasta el punto que, tocando la guitarra, Robert le pidió matrimonio, a lo que ella le contestó que indudablemente que sí. Solo había estado escribiéndose 2 meses, sabía qué tipo de persona era por sus cartas, era genuino, amable y sensible, no un asesino a sangre fría. Había hecho algo muy malo cuando era joven y no merecía morir por ello tras pasar 32 años en el corredor de la muerte. Muchas personas no aprobaban lo que estaba haciendo Jane. Supongo que se preocupaban por su seguridad y ella afirmaba que no se iba a casar con Ted Bundy. La hija de Jane apoyaba su relación, aunque su hijo estaba inseguro. Jane opina que no se puede poner a todos los asesinos en el mismo cesto. En julio de 2018, Jane iba a volar a Ohio para casarse con Robert en prisión, el mismo mes en el que se enfrentaba a la ejecución. Los abogados de Robert creían que todavía podía existir una pequeña posibilidad para revocar la ejecución. Jane solo esperaba que un juez pase por alto el único error de Robert y viese al mismo hombre cariñoso que veía ella. En cambio, el gobernador republicano John Kasich tenía la última palabra y dijo: este es un hombre que había manipulado cínicamente a los homosexuales durante años. Se hizo pasar por gay, frecuentaba bares que eran gay y se aprovechaba de víctimas vulnerables que eran homosexuales. Jane y Bobby no pudieron verse en persona, ya que este último se encontraba en una celda aislada 23 horas al día. La única vez que Quantrill podría tocar a su futuro esposo sería después de que lo ejecutasen. Robert Van Hook murió a los 58 años tras 33 años en la cárcel por inyección letal. Sobre Robert Van Hook se dijo que fue utilizado por quienes lo rodeaban, prácticamente desde la cuna, y que no recibió tratamiento en toda su vida. La última comida consistió en hamburguesas dobles con queso, papas fritas, tarta de queso con fresas y crema batida, un batido de vainilla
y jugo de pomelo. En su declaración final se disculpó con la familia de David Lehman Self, y recitó una oración nórdica adaptada que apareció en la película El Guerrero número 13, que dice así: He aquí que veo a mi padre, he aquí que veo a mi madre, y mis hermanas y mis hermanos. He aquí que veo el linaje de mi pueblo hasta sus principios. He aquí que me llaman, me piden que ocupen mi lugar entre ellos, en los atrios del Valhalla, donde viven los valientes por siempre. Robert Van Hook fue ejecutado mediante inyección letal usando una combinación de 3 drogas: midazolam, bromuro de rocuronio y cloruro de potasio. Fue declarado muerto a las 10:44 de la mañana. Un coche fúnebre gris liberó su cuerpo de la cárcel de Lucasville sin haberse podido casarse con Jane. Fue la última persona ejecutada en el estado de Ohio. Jane dijo: He iniciado una petición pidiendo que si los reclusos condenados a muerte aceptan donar sangre, médula ósea y órganos como un riñón o parte de su hígado, que sus sentencias sean conmutadas. No pueden traer de vuelta a sus víctimas, pero pueden dar vida a aquellos que de otro modo morirán. Este es el caso de David Lehman Self, al que Robert Van Hook le quitó la vida cuando tenía 25 años nada más. Y bueno, si os ha gustado este caso, suscribiros, darle like, compartir, comentar y todo lo que veáis oportuno, porque seguiré subiendo más podcasts sobre True Crime.